Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bien interesante que justamente trata sobre un taller que dictamos en el transcurso de esta semana sobre el tema ¿por qué la gente se estanca? Y en este tema estaremos abordando 3 puntos principales por los cuales consideramos que las personas se estancan a la hora de su crecimiento y de su desarrollo personal. En primer lugar, tiene que ver con el área del crecimiento y el desarrollo. La gente deja de crecer. En segundo lugar, tiene que ver con un tema sumamente interesante, es que las personas en su gran mayoría se rinden. Y vas a entender por qué las personas se rinden. Y en tercer lugar, el tema tiene que ver justamente con aquello que abarca el área del enojo. Muchas veces tú te preguntarás por qué la gente enojada no así avanza y se estanca. Bueno, descúbrelo en este video. Es un taller en vivo dictado a través de Zoom para muchísimas personas a nivel de América Latina y todo lo que tiene que ver de Europa, y espero que realmente pueda ser de tu utilidad y de verdad una tremenda ayuda y un tremendo aporte. Así que comencemos. Hoy el tema, como les dije, tiene que ver con ¿por qué se estanca la gente? Y cada vez que yo toco este tema, porque ya he hecho videos y también he trabajado sobre mí mismo, sobre este tema, es tanta la variedad y tanta la diversidad de cosas que se pueden tomar en consideración a la hora de por qué se estanca la gente, que buscando todo y tratando de ser lo más resumido posible, yo saqué 3 cosas fundamentales por las cuales la gente se estanca. Yo, tú y cualquier persona. Y quiero decirte, antes que nada, que te puedes estancar en una o en varias facetas de tu vida. Y las pudiéramos resumir también en 3 áreas. En el área del ser, en el área del hacer y en el área del tener. Tú hoy, de una manera muy objetiva y muy crítica para ti, deberías obviamente preguntarte en cuál de esas áreas yo me estoy estancando o siento que estoy estancado. Bueno, voy a comenzar primeramente a mostrarte esas 3 áreas por las cuales la gente se estanca. 3 áreas. Y voy a comenzar hablándote de esas 3 áreas con la primera razón a mi modo de entender. ¿Y cuál es? Mira, la primera razón por la cual la gente se estanca es que deja de crecer. Y aquí, aunque parezca una cosa muy sencilla o que parezca una cosa así, wow, muy superficial, yo quiero que hoy te detengas allí y hagas una revisión interna de tu vida, en primer lugar en el área de tu ser. ¿Por qué tú consideras que de repente en esa área que tiene que ver con tu crecimiento, desarrollo, así de vida, de familia, de la parte espiritual, de todo tu quehacer cotidiano con el ser, por qué sientes que estás así estancado? Y te vas a dar cuenta que probablemente es porque has dejado de crecer. Si vamos al área profesional o el área de los negocios, pregúntate por qué me siento estancado. Porque aquí no vale el autoengaño. Aquí simplemente cuando nosotros tenemos una tabla y tenemos una regla para poder medir si yo estoy avanzando o si yo estoy estancado. O a veces ni siquiera me doy cuenta, pero que de repente puedo ir retrocediendo. Entonces muchas veces por nuestro quehacer cotidiano y nuestras actividades permanentes en las cuales estamos, no nos detenemos a observarnos a nosotros mismos. Si estoy avanzando o si estoy estancado
o si estoy precisamente retrocediendo. Esto es muy delicado, a la vez es muy interesante y muy confrontante, pero que tenemos que hacerlo cuando nosotros no entramos en la fase del autoengaño. Porque si entramos en la fase del autoengaño, definitivamente pues estamos perdidos. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta en algunos aspectos sencillos para que mi subconsciente y mi parte emotiva, emocional, no me juegue, como yo siempre he dicho en un lenguaje coloquial venezolano, no me juegue kikirigüiki y que yo entre en una fase de autoengaño? Bueno, la primera cosa es hacerte la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Cuándo una persona deja de crecer? Esto es muy interesante, porque siempre hemos escuchado la regla de los 3 pasos: aprender, cambiar y crecer. Ahora, como el crecimiento obviamente produce dolor, y el crecimiento genera en cada uno de nosotros una situación en la cual muchas veces, cuando estamos en ese proceso de cambio que nos causa dolor, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Simple y llanamente nos detenemos, nos estancamos. Y entonces el esfuerzo que yo venía haciendo, ya sea en mi preparación espiritual del ser, la detengo. En relación a lo que tiene que ver con mi esencia, que dejo de aprender a conocerme a mí mismo, me detengo. Y obviamente, pues eso hace que no haya un cambio, que no se generen esos cambios que se deben de notar, de ser visibles. Y obviamente eso termina produciendo el no dejar de crecer. Y cuando dejo de crecer, obviamente ese estancamiento, ¿qué es lo que produce? Lo que yo denomino un agua muerta, y por eso viene la palabra estanque, de estancamiento. Entonces, cuando un agua que no está en circulación, cuando un agua no se roza con una roca que va en caída o va en movimiento, que no se oxigena, esa agua se pudre. Esa agua, obviamente, tú la ves por encima quietecita en esos estanques, especialmente en esas fuentes así luminosas, que son de adorno, son ornamentales, que ocupan lugares muy importantes en plazas públicas o quizás en jardines de gente muy adinerada, o tal vez en la propia naturaleza cuando tú veas ese tipo de lagunas, donde tú ves que el limo sube arriba y tú ves una capa verdosa. Eso quiere decir que esa agua está muerta, está estancada. Y cuando un agua está estancada y tú la empiezas a remover, oye bien, y esta es una palabra que probablemente te pueda sonar un poco fuerte, pero es la realidad. Esa agua hiede, apesta. ¿Qué cosa tan tremenda nos ilustra la naturaleza para darnos enseñanzas de cómo yo puedo descubrir cuando yo en mi liderazgo estoy estancado? Cuando yo en mi liderazgo definitivamente no avanzo porque el logro que yo estoy logrando, el logro que yo estoy pudiendo efectuar hacia los demás a través de mi influencia es prácticamente nula. Oye bien esta palabra, porque esto es semana de liderazgo. Y cuando yo tengo una persona o 2 personas que me siguen, se puede decir que tú y yo ya somos líderes. Pero el liderazgo se traduce justamente en influencia. Ahora, si una persona que definitivamente no está generando esa influencia en los demás, de mover, de generar entusiasmo, de generar credibilidad en lo que yo estoy hablando, simplemente en ese momento, cada uno de nosotros como líderes tenemos que decir, para, aquí está pasando algo. Y lo más probable que lo que esté pasando es que yo he dejado de estudiar. Yo he dejado de prepararme.
yo he dejado de ese crecimiento y ese desarrollo como individuo, lo he detenido. Y entonces cuando yo he detenido ese crecimiento y ese desarrollo que tiene que estar en mí produciéndose, obviamente empezamos a dejar que nuestra visión hacia afuera sea exactamente igual, que no estamos reflejando ningún tipo de cambio. Y como no hay ningún tipo de cambio, obviamente no va a haber ningún tipo de crecimiento. Y entonces, ¿cuál es el proceso en el cual yo, líder, tú, líder, quieres lograr empezar a mover a tu equipo o empezar a influenciar a otras personas para que te sigan en la visión que ya tengas como persona, como emprendedor, como padre de familia, en medio de tu iglesia, en donde tú te encuentres? ¿Qué es lo que realmente denota eso? Simple y llanamente que tú mismo tienes que comenzar y tienes que empezar a reinventarte, tienes que empezar a que tú mismo empieces a buscar una fuente que te confronte. Tienes que empezar ese hábito de lectura que tantas veces lo repetimos, que las personas que probablemente no lo tengan puedan decir, es que a mí no me gusta la lectura. Pues no se trata de que te guste o no te guste. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de tu crecimiento. Se trata de avanzar, porque la vida es eso. Llega el momento en que muchas veces nos puede ganar a algunos de nosotros que por el hecho de tener cierta edad, alguien, por ejemplo, en la sala en este momento o fuera de la sala, pudiera estar diciendo, ¿para qué yo voy a estar allí si eso ya yo lo sé? Y cuando una persona oye bien esta frase, tú la escuchas de alguien que está haciendo un negocio dentro de la familia y te dice, ya yo lo sé, es terrible. Porque esa expresión, ya yo lo sé, simplemente él se da como producto terminado. Y cuando tú te das por producto terminado, tú estás cerrando tu mente para abrirte a nuevas posibilidades de cambio. Porque déjame decirte, indistintamente que tú o yo nos dejemos de crecer, porque dejamos de cambiar, porque dejamos de aprender, la buena o la mala noticia, no sé cómo la vas a tomar, es que la vida no para, es un constante cambio. Los negocios cambian, las circunstancias cambian, los hijos crecen, los socios aprenden, los socios maduran, los socios avanzan. El que antes te seguía y ahora deja de seguirte y empieza a mirar a otro, es simple y llanamente porque tú no te diste cuenta que te estancaste. Y entonces el movimiento y el cambio natural que se va efectuando día con día en todo tu contexto simplemente sobrepasó por encima de ti y tú no te diste cuenta y simplemente cuando empiezas a observar te das cuenta que la ventaja que te llevan los demás es gigantesca. Y todo eso que tú tenías como sueño, como deseo, que ahora no lo estás logrando y que te genera en ti una frustración, simple y llanamente lo que ha ocurrido es que te estancaste y de ahora en adelante, ¿qué es lo que estás haciendo? Mirando y contemplando los resultados de otro que probablemente en algún momento determinado tú serviste como influencia o influencer para esa persona que te siguiera y creyera en lo que tú le estabas proponiendo. Puede ser hijos, puede ser pareja, puede ser socio, puede ser empleado, puede ser hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora bien, no basta con darte la receta y el diagnóstico. ¿Qué hacemos nosotros como líderes dentro de esta etapa para poder entender de cómo yo salgo de esa zona de estancamiento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como yo siempre he dicho, si tú quieres limpiar un estanque, tienes que removerlo. ¿Y eso qué quiere decir, Henry?
Eso lo que quiere decir es que cuando tú remueves las aguas, te das cuenta lo sucio que hay. Y eso es lo que tú necesitas. Necesitas encontrarte con personas que te puedan generar confrontación, que cuando tú estás frente a ellos a través del entrenamiento o la enseñanza, tú puedas sentirte confrontado, ya sea con resultados, ya sea con lo que tú puedas estar haciendo, pero que sientas confrontación. Porque la única manera de tú poder salir de esa condición, créemelo, es generando así confrontación en la cual tú puedas darte cuenta de la condición en que en que te encuentras. Y una vez que ya tú estás allí consciente de que estás estancado, entonces retomar las cosas que has dejado de hacer en el pasado. Si no tenías el hábito de la lectura, empieza a tenerlo. Si no asistías a talleres de crecimiento y desarrollo personal, pues debes de hacerlo. Si no manejabas temas de liderazgo, tienes que aprender a manejar temas de liderazgo. Si de repente estás en el ambiente en el cual nosotros nos desempeñamos, como es el área de los criptoactivos, donde la parte digital, en donde la parte del negocio por internet, yo debo de conocerlo, yo debo de aprender eso. Si de repente no sabías nada del network marketing, pues tienes que aprender acerca del network marketing. Si no conocías acerca de las relaciones interpersonales, porque nuestro negocio, al fin y al cabo, es un negocio de personas, tenemos que conocernos primeramente nosotros para luego conocer a las personas. Y si yo descubro que de repente yo soy una persona tímida, que no me gusta relacionarme, pues yo voy a tener que buscar aprender y a cambiar ciertos hábitos de mi vida para yo poder empezar definitivamente a poderme relacionar de una mejor manera. Y todo eso, cuando empieza a acontecer, ¿qué crees que pasa? Pasa algo maravilloso. Empezamos a movernos, probablemente muy lento al principio, pero empezamos a salir de esa zona de estancamiento, de esa zona de confort, de esa zona en la cual yo pensaba, yo lo sé, pero que ese yo lo sé no producía resultado. Y ese resultado no se producía simple y llanamente porque ya no era válido. A lo mejor fue válido para un momento determinado en tu vida, en tu experiencia pasada, pero que ahora lo que requiere es tener cambios. Y esos cambios es a través del aprendizaje, es a través del dolor que produce el que yo pueda crecer. No hay forma ni manera. Y mira, alguien dijo en cierta ocasión, y le copio la frase, el día que nosotros dejamos de crecer es porque hemos muerto. Y por eso nosotros vemos allá afuera gente que está prácticamente muerta en vida. La segunda cosa que a mi modo de entender definitivamente genera así un estancamiento, ¿cuál es? El que la persona se rinde, ¿sí? Así como lo escucha. La persona se rinde. Ahora, esto no es fácil, no es fácil porque muchas veces a lo largo de nuestra vida han acontecido situaciones en las cuales nosotros nos hemos rendido y tienes que aceptarlo. Tienes que decirte con franqueza y con sinceridad, muchas veces me he rendido. Y no es malo, y no está nada, vamos a decir así, fuera del otro mundo, porque somos al final de cuentas seres humanos. Y hay situaciones en donde definitivamente pues bajamos la mano o los brazos y nos rendimos. No importa la estatura que tú hayas tenido. Lo interesante es estar consciente de eso. Ahora, ¿qué pasa y por qué pasa el hecho de que yo me pueda rendir? Mira, cuando nosotros nos rendimos es porque nuestra voluntad, anótalo ahí, nuestra voluntad es doblegada por las circunstancias, por los problemas, por los conflictos, en donde yo dejo que mi voluntad se doblegue frente a esa circunstancia y ¿qué crees?
empiezo a perder mi capacidad creativa. Mi energía y mi fuente de inteligencia emocional decae. Ese depósito en el cual debe de estar lleno y en el cual debe de estar permanentemente fortalecido, simplemente se vacía. Y es como cuando un cántaro de agua está vacío, se rompe con mucho más facilidad que un cántaro cuando está lleno de agua. Así nos pasa a nosotros. Si yo, por ejemplo, entro en una situación de un emprendimiento o de una tarea como líder y yo realmente me siento en solitario y me empiezan a pasar situaciones una tras de otra, yo termino pensando que solamente a mí eso me está aconteciendo y que yo soy el hijo de Pedro y soy el hijo de Carmen y que solamente a mí, pobrecito yo, me están pasando todas estas tragedias. Y entonces mi voluntad, que debía estar así aferrada a mi sueño, a mis metas, a todo lo que yo deseaba, empieza a desboronarse lenta y progresivamente, hasta que la parte de la fe, de la esperanza y de todo lo que yo me tengo que valer como recursos emocionales para mantener ese cántaro lleno, se decae. Y ahí es donde justamente nuestros hombros se vienen abajo, nos empezamos a esconder y empezamos a culpar al resto de las situaciones. Y ahí es donde yo digo, definitivamente esto no era para mí. Y entonces puedo recurrir incluso a frases que a mi modo de entender son frases muy livianas, en donde incluso involucramos a nuestro Padre Dios, a aquellas personas que tenemos fe en Dios, y oye bien, y empezamos a llegar a decir, definitivamente esto no era la voluntad del Señor que yo lo hiciera. Y entonces empezamos a ver todas las costuras. De verdad, mi esposa tenía razón. De verdad, mi hijo, cuando me dijo de esto, tenía razón. Y entonces nosotros empezamos de una manera inteligente a justificar la derrota, empezamos a justificar todo aquello por lo cual ahora me libera a mí de yo poder seguir avanzando para justificar el hecho de que simplemente yo lo que estoy haciendo es rendirme. Mire, mis amigos que están en el TGT y otros invitados de la sala, yo les quiero compartir algo que a mi modo de entender lo aprendí y me dio una lección tremenda porque me gusta estudiar un poco de historia y aprender de ciertos personajes, porque cuando yo en ese momento de sentirme que me quiero rendir, porque muchísimas veces así me he sentido, porque si le dijera que no me he sentido, le estaría mintiendo. En momentos de duda, tengo que buscar apalancamiento. Entonces tengo que traer a mi mente, no gente perdedora, tengo que traer a mi mente gente ganadora, gente triunfadora. Y quiero compartirles brevemente una historia real, porque es una historia real, que tiene que ver con la conquista de Constantinopla. Más o menos eso pasó en el año 1430, aproximadamente. Si usted después quiere meterse a investigar bien el detalle y a lo que yo le quiero referir, va a ser muy interesante para su provecho y probablemente para su fortalecimiento en el liderazgo y darse cuenta qué significa un estancamiento cuando una persona se rinde. Y la historia narra que en aquella etapa, cuando Constantinopla, que estaba así gobernada y conquistada por los romanos, de verdad Constantinopla representaba así como un trofeo, como el objetivo
a alcanzar más grande para todos los gobernantes e imperios que habían en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul, Constantinopla estaba ahí como en una posición privilegiada, precisamente en el mar Mediterráneo y en el mar Muerto. Y en la ubicación estratégica que tenían, así estaban ubicadas justamente entre Europa y Asia. Imagínese usted eso. De tal manera que en aquel momento, que eran las rutas comerciales más importantes, imagínense que el que estaba gobernando Europa y estaba gobernando Asia, pues tenía toda la riqueza de todo el planeta Tierra. Y había, obviamente, una posición en la cual los turcos en aquella época habían perdido aquel territorio y estaban por conquistarlo. Y dice la historia que hubo varios intentos por parte de los turcos en tomar posesión de aquella Constantinopla. Pero Constantinopla, mis amigos, estaba estratégicamente rodeada por una serie de muros que era impresionante. Tenían muros con kilómetros a su alrededor de aquella gran ciudad. Tenían muros externos, muros internos y habían muros que estaban hechos a base de agua para que si podían derribar un tipo de muro, los otros no podían seguir. La verdad que los romanos habían construido una fortaleza de verdad, de verdad. Y obviamente muchos turcos que querían conquistarla, pues llegaba el momento donde se rendían. Pero en el año 1400 hubo un general, un sultán, mejor dicho, que tenía en su mente ese deseo, vamos a conquistar a Constantinopla. Y mire, aquel hombre llegó con todo su ejército, era un ejército numeroso, y empezó a armar toda una serie de estrategias y tenía obviamente a sus aliados alrededor haciendo toda la planificación. ¿Y qué cree? Llegó el momento en que intentaron así llegar provocando a los romanos a que salieran fuera de la fortaleza. No lo hicieron. Los romanos se habían apertrechado de algunos sicilianos que eran así contratados y empezaron a matar y a destruir todo enemigo que llegaba. Y bueno, fue derrota tras derrota la que empezó a experimentar aquel sultán otomano de los turcos. Y bueno, empezaron a darse cuenta tremendamente. Luego empezó una estrategia de catapultas. Y entonces, bueno, construyeron unas catapultas, van hacia las murallas y llega un momento, fíjese interesante esto, llega un momento en donde aquellos empiezan a bombardear con aquellas catapultas, con unas tremendas rocas para derrumbar el muro. Obviamente le hicieron daño al muro, pero no lo pudieron derrumbar. Hubo pánico dentro de las murallas de Constantinopla, pero no pudieron avanzar. Y también lograron sufrir una derrota allí los turcos. Y así fueron pasando semana tras semana, semana tras semana. Todo lo que estaban haciendo los turcos, sitiaron la ciudad y nada, los romanos estaban firmes. Pero quiero rescatar dos cosas interesantes de esta historia que en este punto de rendirse me encanta. Y es un ejemplo para la parte del liderazgo cuando nosotros estamos en plena batalla, porque la vida es una batalla. El emprender es una batalla, aunque mucha gente no le gusta escuchar esta frase, es una batalla porque allá hay un adversario y de este lado hay un adversario, hay una batalla. Cada circunstancia, cada problema, cada dificultad que se presenta a lo largo del camino es una batalla. El problema no está en las derrotas que tú puedas tener. El asunto está en que en medio de tu entorno tienes a los generales y aquel sultán tenía a los generales y llegó el momento en donde el pánico entró dentro de todos los que estaban al mando precisamente del ejército. Y uno de los generales le dice al sultán,
sultán, igual como le pasó a tu padre, esto es imposible. No, vamos a morir todos. La moral del pueblo está caída. La moral está por el suelo. ¿Y sabe qué? En el momento, aquel hombre, simple y llanamente, como humano al fin, empezó como a resquebrajarse y que las palabras de este general lo estaban golpeando como para dar el paso de rendirse. Porque es normal, es natural. Al fin y al cabo somos seres humanos. Pero llegó el momento que este sultán, de muy corta edad, por cierto, no tenía más de 26 años, este hombre, en todo su proceso, ¿qué crees que hizo? Algo extraordinario, algo extraordinario. Durante la noche empezó a analizar, en lugar de rendirse y escuchar las palabras, empezó a buscar y empezó a analizar cosas, cómo hacer. Y el hombre, fíjense lo que logró. Se le vino una idea, y fue justamente atravesar una flota de barcos que los tenían allí estacionados o así estancados, que no podían avanzar porque la flota romana tampoco se los podía permitir. Hicieron una estrategia algo impresionante: entrar por así la montaña. ¿Usted se imagina unos barcos, llevarlos a través de todo ese proceso de tener que tumbar árboles en el año 1400? Mover a través de todo ese bosque, aquellos árboles, para poder entrar a una ranura y llevarlos al mar por la parte trasera de Constantinopla y poder entrar a unos muros mucho más débiles y poder bombardearlo de allí. Me resalta la idea de la creatividad. Créalo, busque la historia y usted se va a dar cuenta lo impresionante y lo impactante que fue esto. Y llega y lo lograron. Hicieron toda una serie de estrategias, buscaron, se aliaron, encontraron una serie de recursos que era imposible llegar a pensar de que eso era viable y factible. Sin embargo, lo hicieron. Tampoco pudieron. Tampoco pudieron derrumbar los muros. Pero ¿sabe qué? El hombre no se dio así, como se dice, por rendirse, no se dio por vencido. A última hora, y con esto quiero terminar esta historia para no hacerla más larga, porque pudiéramos pasar horas analizando todo lo que este hombre hizo. Mire, llegó el momento donde una persona que no estaba allí en pleno escenario, sino que era una mujer que había sido su madrastra, llega y le dice: no te rindas. Fíjense la importancia de una palabra tan oportuna en el momento en donde tú te encuentras que estás a punto de lanzar la toalla. Pero una palabra puede hacer milagros en la vida de una persona. Y así aconteció. Aquella mujer llegó justo en el momento cuando ya el sultán le iba a decir al general: vamos a levantar y vamos a retirarnos porque nos rendimos. Y aquella mujer, justo en el momento, oye bien esta parte, no sé qué pasa, no sé qué ocurre, pero lo interesante de todo esto, que es la lección que yo aprendí cuando vi esta historia que me impactó enormemente, ¿sabes qué fue? Que no podemos estar distraídos, que la salida muchas veces llega por el camino que menos te imaginas, por la persona que menos te imaginas. Y eso es lo que hace un líder: estar atento a todo lo que pasa a su alrededor. Y aquella palabra de aquella mujer permitió que aquel hombre justamente tomara la fortaleza de mantenerse en pie. Y de ahí en adelante empezó a aparecer una serie de sucesos que el miedo que había generado dentro de los romanos, empezaron a salir personas que justamente así estaban tan temerosas que salieron a rendirse más bien y buscar alianza con el sultán y con los otomanos, dándoles así las posibilidades de entrar a aquellas murallas
ya no tumbando los muros, sino entrando a través de ellos mismos. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestra naturaleza, nuestra creación, que cuando el ser humano, su voluntad se mantiene permanente, créeme que encuentra la salida, pero nunca se rinde. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el sueño y la meta es tan fuerte, el fracaso no lo ve como una pérdida de la guerra, sino simplemente como una pérdida de una batalla. Y en lugar de ver el fracaso o la pérdida de lo que pueda estar aconteciendo, sin darse cuenta de que eso es como la ruina para él, cuando verdaderamente el líder toma aquella derrota o toma aquella circunstancia adversa como aprendizaje, es donde empieza otra vez con la fuerza para poder seguir adelante, para poder seguir inspirando a otras personas que en un momento determinado pudieron creer en él. Wow, esto es tremendo, mis queridos amigos del TGT y mis amigos de Así Son Atroz y de todos los que están de verdad acompañándonos hoy en la sala de otras organizaciones, pero que son Truster, que de verdad han tenido un liderazgo en un momento determinado, pero que las piernas se les han movido, se han tambaleado. Pero hoy te digo, siempre hay una salida. Y para eso el líder tiene que estar siempre atento a todo lo que puede estar pasando a su alrededor, porque nunca sabrás quién es la persona o cuál será la circunstancia que te dará ese empujón que tú necesitas para poder continuar hacia adelante. Y finalmente, y con esto quiero terminar, ¿verdad? Con la tercera, vamos a decir así, razón por la cual un líder o una persona se estanca. ¿Y cuál es? Simple y llanamente el enojo. Así como me escucha, el enojo. Y tú dirás, Henry, ¿y qué tiene que ver eso con el liderazgo? ¿Y qué tiene que ver eso con el estancamiento? Pues bien, escúchamelo, porque si estás aquí es porque de verdad estás interesado en aprender. Y por eso es que, como siempre dice nuestro manager y líder, que tiene una actitud permanente y constante sobre el liderazgo. Y que no dudo que también a él en un momento determinado las piernas le pudieron flaquear como a cualquier otro tipo de líder nos ha podido pasar, pero con la diferencia que siempre hemos mantenido una visión de que vinimos a hacer historia, de que nos juntó la vida y la circunstancia a cada uno de los que estamos en esta sala para hacer cosas grandes. Y que en el momento en que yo pueda flaquear, te escucho una palabra como la que hoy puedas estar escuchando de mi boca y te pueda ayudar a levantarte, a que puedas mirar hacia adelante a todo lo que puede representar para tu vida. Bueno, hoy quiero que sepa que esto del enojo no es un capricho, no. Te voy a decir principalmente todo esto del enojo, cuando una persona se estanca, ¿por qué se produce? Principalmente en el liderazgo y en personas que probablemente estén dando sus primeros pininos o sus primeros pasos en el desarrollo de una organización o en la construcción de un equipo. El enojo surge basado en ciertas heridas que nosotros hemos recibido en el pasado. Heridas emocionales, heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de humillación, que en el momento nosotros no nos dimos cuenta, pero que a medida que va pasando el tiempo y que nosotros nos hacemos personas adultas, que empezamos a trabajar, que empezamos a desarrollarnos y empezamos a desarrollar una carrera o un negocio, cuando pasan ciertas cosas que tocan ciertos botones emocionales en nuestra vida, que tienen que ver con papá, que tienen que ver con mamá, que tienen que ver con una traición en el pasado o que tienen que ver con una humillación, simple y llanamente, al tocarnos ese botón, ¿qué crees que se produce? Se produce enojo en el corazón. Y cuando se produce enojo, la primera reacción en la persona
en ti y en mí, porque no es a un grupito, no, nos ocurre a cualquiera de nosotros. ¿Sabes lo que produce? Produce el deseo de castigo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, la primera persona a través de ese enojo que hacemos es que castigamos a lo que más queremos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestro empleador, a nuestro socio, y no nos damos cuenta, sino hasta después, porque no lo percibimos, lo hacemos desde el subconsciente, nos traiciona esa reacción. Y entonces esa reacción animal, perversa, que está allí por no tener obviamente una sanación, porque no le hemos prestado atención a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo personal, termina produciendo en el líder justamente esta actitud autodestructiva. Este vamos a llamarlo así, sabotaje que nosotros mismos nos hacemos, sin querer y sin pensarlo. Y esto es tremendo, mis amigos. Esto es tan tremendo que muchas veces el detenimiento, cuando ya estamos a punto de alcanzar el éxito en cualquier área, acontecen cosas que en lugar de darle la lectura correcta, donde la emoción no se desborde, sino darle una lectura simple y llana, objetiva, que mi parte de la inteligencia emocional no se ve afectada. Entonces, si eso lo manejamos adecuadamente, el enojo no va a aparecer, sino que por el contrario, cuando las cosas acontecen, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y las respuestas que tú y yo debemos darnos es la siguiente. Y quiero que la anotes en este momento porque es una palabra, una frase mágica, mágica. Y es la siguiente, escríbelo allí. Sí, escríbelo, porque se nos olvida. Yo soy el responsable de esto, de lo que te está pasando a ti. Fuera de allí, no busques culpable. Lo voy a repetir. El único responsable de esto que estoy viviendo soy yo. Y parece mentira, justo en ese momento cuando empezamos a repetir esta frase una y otra vez, empieza a desaparecer el enojo, empieza a quitarse de nosotros ese enojo que nos estanca, que nos paraliza, porque entonces vemos al otro como el culpable de nuestras tragedias. Y entonces vemos a aquel que en un momento determinado fue mi aliado, mi amigo, mi socio, mi compañero, ahora lo veo como el culpable de todo lo que me está pasando. Y el enojo se incrementa. ¿Y qué crees que hace el enojo? El enojo te quita toda capacidad cognitiva dentro de tu ser. Y al tener esa capacidad cognitiva reducida, pierdes esa capacidad creativa, pierdes esa emoción y lo que transmites es pesadumbres. Lo que transmites en tu hablar, en tu lenguaje corporal, definitivamente es pérdida, fracaso, miseria, ruina, y empiezas a contagiar. Esto es poderosísimo, mis queridos amigos, que tiene que ver con el liderazgo en el momento en que yo estoy desarrollando un negocio. Por eso te invito, pueden haber muchísimas, pero las tres cosas fundamentales definitivamente que tenemos que darnos cuenta es que si yo estoy estancado es porque he dejado de crecer. Y si he dejado de crecer es porque he dejado de aprender y he dejado de cambiar. Por eso no crezco, por eso me estanco. Y cuando te rindes es porque tu voluntad ha sido doblegada, porque has perdido la capacidad creativa para poder reinventarte una y otra vez. Y que en el momento de esa situación difícil en la cual te encuentras, no has estado alerta a lo que está pasando y que muchas veces llegan personas aliadas a tu vida para darte una salida, un comentario que te puede ayudar
¿Y qué crees? No porque seas mala onda, como decimos en un lenguaje coloquial, o porque tú quieres rechazarlo. No, de manera inconsciente, porque estás tan distraído y tan enojado que no te das cuenta y no encuentras esa salida, que esa persona simplemente te dio una palabra para iluminarte. Tenemos que estar más atentos, mis amados, como líderes, para que nuestra influencia no así se estanque, sino que podamos crecer, podamos seguir avanzando y podamos seguir inspirando. Y mucho menos el enojo, aun cuando yo no lo muestre de rostro hacia afuera, donde todo el mundo lo pueda ver, pero con mis palabras y con mis acciones estoy demostrando que definitivamente el enojo me ha ganado, ha producido tristeza en mi corazón, ha robado todo tipo de emoción, de esperanza y de ilusión, que ha quitado ese sueño que en un momento determinado yo he tenido, porque le he prestado más oído y atención a todos aquellos pájaros que traen así noticias definitivamente dañinas. Mire, a partir de este momento, en relación a lo que tiene que ver con nuestro negocio, a lo que tiene que ver con nuestra vida, atiende a estos 3 puntos y verás el cambio radical que esto puede generar de aquí en adelante con tu negocio, con tu persona y con tu familia. Muchísimas gracias por estar allí. Creo que vamos a abrir una ronda de preguntas. Si el manager Franklin Granado está por allí en sala, que él pueda seguir coordinando para ir finalizando nuestra capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga grandemente.